Mi nombre es Guadalupe y desde muy chica tuve muchas carencias económicas y afectivas, a tal grado que a los 11 años, cuando mis papás se divorciaron, a mí me botaron a la calle como si fuera cualquier cosa. Durante una etapa de mi vida yo sufría mucho, pues de un momento a otro yo me encontraba sola, y si bien nunca tuve dentro de mi hogar el amor que normalmente tendría cualquier niño, al menos tenía un techo donde vivir. Mis padres antes de separarse peleaban todo el tiempo. No podría decir que solamente era uno el que agredía al otro. Si bien uno de ellos iniciaba la pelea, el otro tampoco se dejaba, así que era común que terminaran a los golpes. Y todo eso en presencia mía y de mi hermano el más pequeño. Solo que cuando ocurrió todo, a él sí se lo llevó mi madre a vivir con ella. Durante un tiempo, yo esperé afuera de esa casa donde vivíamos. Los vecinos en algunas ocasiones me daban de comer, pero al vivir en una colonia marginada, nadie podía apoyarme como hubieran querido. Eso me llevó poco a poco a buscar la manera de valerme por mí misma. Un día el hambre me obligó a irme de ese lugar en el que cada vez me sentía más abandonada. Después de caminar por un largo rato, llegué a un centro comercial. Ahí encontré un lugar en el que me pude resguardar durante algún tiempo. Un guardia de seguridad que trabajaba ahí me dejó quedarme esa noche porque estaba lloviendo muy fuerte y me regaló comida. Al día siguiente, muy temprano, otro guardia me retiró del lugar. Me dijo que no podía estar ahí. Vagué por las calles, mirando sorprendida que había muchos niños como yo que también estaban en busca de algo que comer. Me di cuenta que con un simple trapo en la mano podría obtener algunas monedas para comprar algo de comida. Pero si no tenía ni un solo peso, ¿cómo podría siquiera tener un pedazo de trapo? Así que usé mi ingenio y con un vidrio que encontré tirado, rompí un pedazo de mi blusa. Fue así como en una esquina del bulevar empecé a ganar unas monedas. Aunque yo por fin tenía algo que comer, eso no era lo único que yo necesitaba. Estaba sucia y mi ropa era la misma desde que mis papás me habían abandonado. Y aunque la vida en la calle era dura, lo que más me dolía es que mis padres me habían tirado a mi suerte como a un perro. Recuerdo que lloraba por las noches. ¿Cómo era posible que yo extrañara esos gritos y la violencia que en general se vivía en casa? Todas las noches regresaba a ese espacio en el centro comercial, en donde podía resguardarme un poco del frío y la lluvia, pero de vez en cuando me despertaba por las noches al sentir cómo las ratas y las cucarachas me pasaban por encima mientras yo dormía. Pasaron algunos meses y para ese entonces yo había cumplido ya los 12 años. En algunas ocasiones no podía quedarme en ese centro comercial porque dependía de cómo trabajara cada guardia de seguridad y de cómo se apiadaran de mí, pero por suerte pude sortear la vigilancia por mucho tiempo. La mayoría de ellos ya me conocían. Iban y venían porque la empresa para la que trabajan los cambia de vez en cuando de centro comercial. En una ocasión llegó uno que nunca antes había visto. Él me ofreció ayuda. «Mira cómo estás, niña, que no tienes casa». Yo le platiqué un poco cómo es que había terminado viviendo en las calles y desde cuándo es que había encontrado ese lugar en el que me resguardaba por las noches. «Mira, niña, yo mañana terminaré mi turno a las 7 de la mañana. Si aceptas mi ayuda, puedes ir a mi casa. Ahí te puedes dar un buen baño. Creo que puedo conseguirte algo de ropa para que te cambies». Acepté su ayuda, pues ese hombre se veía que era una buena persona. Sin embargo, al llegar a su casa, se empezó a comportar de una manera muy extraña conmigo. Si bien lo de prestarme su baño y darme ropa era cierto, él en realidad quería algo más conmigo.
Intentó tener un acercamiento íntimo y yo la verdad era muy pequeña. Me asusté y salí corriendo de esa casa. Ahora sé que él intentó abusar de mí. Afortunadamente mi instinto me ayudó en ese momento. Eso me dio mucho miedo y desde ese día no regresé al centro comercial que durante algún tiempo me había servido de guarida. Al salir huyendo, vagué por las calles de la ciudad y nunca olvidaré lo que ese día vi, pues me terminó de romper el corazón. Al cruzar una avenida, miré a mi padre caminando de la mano de otra mujer. Él llevaba cargado en sus brazos a un bebé. Nuestras miradas se cruzaron. Cuando pasó frente a mí, al reconocerme, él agachó su mirada y siguió caminando. Fue la última vez que lo miré. Y siendo sincera, qué bueno que nunca más se cruzó por mi camino, porque de ser así, no sé de qué hubiera sido yo capaz, pues le tenía mucho rencor por haberme abandonado tan chica. Seguí caminando, mientras el llanto de la desesperanza cubría mi rostro. Los días posteriores seguía sin poder encontrar otro lugar para refugiarme. Mientras tanto llegué a dormir debajo de un puente y afuera de un hospital, mezclándome entre la gente que esperaba noticias de sus enfermos. Ahí fue donde me volví a establecer, pues descubrí que por las mañanas a esas personas les regalaban almuerzos. Algunos voluntarios les pedían que formaran una fila y uno a uno les entregaban algo de alimentos. Además, estando afuera del hospital, me podía colar a los baños de las instalaciones. Ahí cerca había muchos negocios, así que empecé a trabajar, apartando lugares para que los coches se estacionaran. Quitaba y ponía cubetas y bancos de plástico para apartar esos lugares. El señor que manejaba esa zona me daba buena paga. Así fui haciendo mi guardadito. Tenía la esperanza de juntar lo suficiente, aunque sea para rentar un cuarto en alguna vecindad. Recuerdo que justo cuando ya llevaba una cantidad considerable de dinero, siempre lo llevaba conmigo, pero fui víctima de un robo por parte de otro de los niños que trabajaban para ese mismo señor. Ese maldito escuincle un día me arrebató el dinero mientras yo guardaba unas monedas que había ganado en el día. Se fue corriendo y no lo pude alcanzar. Yo estaba desesperada, pues la vida de una jovencita apenas y adolescente en las calles es muy difícil, porque bajo esas circunstancias las cosas solamente pueden ir peor. Pasó el tiempo y regresé a aquel centro comercial en donde estuve viviendo, y al no mirar ninguna cara conocida, me volví a establecer ahí, pues de todos los lugares en los que había estado, fue ese en el que había estado más tranquila. Sin embargo, al regresar de nuevo a ese pequeño pasillo, más parecido a un callejón, llamó mi atención una imagen que antes no se encontraba ahí. Uno de los nuevos guardias de seguridad había llevado una imagen que en ese momento me pareció un poco siniestra. Yo no la conocía, pero ese guardia, al mirarme ahí tan atenta, se acercó a mí y me dijo: «No le tengas miedo, niña. Ella es la Santa Muerte. Es muy buena con todas aquellas personas que le tienen fe. Anda, pídele algo. Anímate, niña». Recuerdo que a diario, muy temprano, corría hasta ese hospital en el que los voluntarios regalaban alimentos. Por fin, después de tanto esfuerzo, tenía el dinero suficiente para rentar aquel pequeño cuarto. Fue entonces cuando me fui a vivir a ese lugar. Apenas si tenía una cobija para tirarme a dormir al piso. Caí en cuenta que desde que le había pedido el favor a la Santísima Muerte, me había empezado a ir mejor. Así que regresé a aquel altar a agradecerle a la flaquita el haberme ayudado a encontrar un lugar en donde vivir. No tienen una idea de cómo había sido difícil el lograr que alguien me rentara un cuarto, pues era menor de edad. Sin embargo, después de haberle pedido eso a la niña blanca, una señora se apiadó de mí
y aún sabiendo que se podía meter en problemas, ella me aceptó como inquilina. Para ese entonces yo ya estaba buscando la manera de alejarme de las calles. Quería encontrar un trabajo o algo que me permitiera tener un ingreso fijo sin tener que andar arriesgándome siempre entre los carros y la gente mañosa. Sin embargo, nadie se aventuraba a contratarme. Adivinen por qué: por ser menor de edad. Fue un día en que andaba cerca de aquel supermercado que fui a ver a aquel altar de la Santa Muerte. Saludé a aquel guardia que me había inculcado la fe hacia la flaquita, y también le di las gracias, pues lo que había pedido ella me lo había concedido de manera muy rápida. «Qué bueno que te está ayudando, niña. Me da mucho gusto. Solamente ten cuidado de no caer en cosas negativas, porque entonces ella te puede empezar a cobrar de una manera muy cruel. Tú solamente mantente por el buen camino y no te metas en problemas, ni le hagas daño a nadie, y ella te va a seguir queriendo mucho». «Muchas gracias, señor. Si usted me da permiso, voy a pedirle algo más a la santa. Ande, no sea malo y regáleme unos minutos con ella a solas». El señor se fue y yo me quedé ahí solitaria, enfrente de aquella imagen. «Oh, niña santa, muerte de blanca pureza, hoy me presento ante ti para pedirte algo que no te había pedido, pues tú bien sabes que si de algo he carecido en toda mi vida es del amor de alguien más. El único amor que siempre he tenido es el mío propio. Así que te pido por favor que me ayudes, porque me siento muy sola». Pasaron apenas un par de días y una tarde, mientras me encontraba trabajando en un semáforo, ocurrió algo mágico para mí. Ese día conocí a Andrés. Él viajaba en su auto y cuando terminé de limpiar su parabrisas, me dio de propina un billete muy grande. Pasando el semáforo se detuvo en un costado del bulevar. Después bajó de su carro y fue hasta donde yo estaba. Y aunque él ya era mayor de edad, aparentaba menos años de los que en realidad tenía. «Hola, bonita. ¿Cómo te llamas?» «Yo me llamo Andrés». «Hola, me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita». «Mucho gusto, Lupita. Oye, quisiera platicar un rato contigo. Mira, vamos aquí enfrente. Ahí venden tacos. Te invito a comer». Con mucha pena acepté su invitación, pues el hecho de que me hubiera dado esa cantidad tan grande de dinero sinceramente me deslumbró. Y la verdad, me gustó la idea de ir a comer con él en ese momento. Platicamos largo y tendido durante un par de horas. Hacía mucho que yo no comía tan rico, ni mucho menos acompañada de alguien que se interesara en escuchar la historia de cómo había acabado yo en la calle. «Te propongo una cosa, Lupita. Mira, a mí me va muy bien en mi trabajo y acabo de comprar una casa, pero ahorita la tengo sola y tengo miedo de que alguien se meta a invadirla. Te ofrezco quedarte en ella durante algún tiempo, así tú me la cuidas y de paso te ahorras esa renta que estás pagando. ¿Qué dices?» A estas alturas yo ya sabía defenderme y pensé que si algo no me gustaba, simplemente me iría del lugar. Pero sobre todo, sabía que la flaquita una vez más me había escuchado, así que acepté irme con él. Esa fue la última vez que estuve en la calle, pues antes de llegar a esa casa, él me llevó de compras a un mini súper. Me compró todo lo necesario para llenar un refrigerador. Tenía comida para varios días. Desde ahí fue creciendo mi confianza y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba viviendo en esa casa sin tener que salir a trabajar. Los días siguientes, él me llevó a comprar ropa. Todo estaba pasando tan rápido y era tan increíble. Sin embargo, una de las cosas que más recuerdo es cuando me llevó a un salón de belleza
para que me cortaran el cabello, porque yo ya lo tenía muy descuidado. Cuando la señora encargada del local terminó, yo me miré en el espejo. Era hermosa. No me di cuenta en qué momento había crecido tanto. Al pasar las semanas y sin presiones, yo me entregué a él. Yo, además de ser menor, tampoco me encontraba bien mentalmente. Era obvio que si ya de por sí un menor de edad no tiene la facultad de decidir de manera consciente ciertas cosas, mucho menos yo, que había sido violentada por tanto tiempo en casa. Pero pues ahí estaba, y ahora era su pareja. Él me visitaba casi a diario. En ese lugar se aseguraba de que nada me faltara. Yo, por mi parte, tenía todo limpio y en orden. Poco a poco me fui enseñando a cocinar para que cuando él llegara, tenerle todo listo, pues previamente me avisaba. Nunca me decía de qué trabajaba, y yo empezaba a tener ciertas dudas, más aún cuando una noche él llegó con sus manos marcadas por rasguños. Las tenía llenas de sangre. ¿Qué te pasó en tus manos, Andrés? No es nada, Lupita. Solo que tuve unos problemas con un compañero, y pues el muy inútil ni siquiera supo defenderse, solamente me llenó de rasguños. Le limpié las heridas y esa noche durmió ahí conmigo en casa. En la mañana, muy temprano, él fue a la cochera y bajó del carro 2 pequeños maletines, los puso sobre la cama y empezó a sacar unos fajos de billetes, y yo quedé sorprendida y con más dudas que nunca, pues era evidente que esa cantidad de dinero en efectivo solamente podía obtenerse de algo ilícito. Necesito que me ayudes a contar este dinero, Lupe. Ayúdame a hacer fajos de a 10,000 pesos cada uno. Yo me puse muy nerviosa y aún así lo hice. Esa fue la primera vez que le pregunté que a qué se dedicaba. Oye, Andrés, me da mucha pena preguntarte, pero espero que comprendas que tenga yo ciertas dudas. ¿De dónde sacas tanto dinero? No es mío, Lupe, es de mi jefe. Parte de mi trabajo es recogerlo, contarlo y una vez que valido que está completo, pues entonces ya él me paga cierta parte. Sí, Andrés, sé lo que haces, pero mi pregunta es, ¿de dónde es que se los pagan a ustedes? O mejor dicho, ¿por qué? Mira, Lupe, te diré la verdad, pero al decirte te estarías convirtiendo en mi cómplice. ¿Estás segura de eso? Yo acepté, pues de todas formas vivía en su casa y ya hasta le había ayudado a contar todos esos fajos. Mi jefe es un secuestrador y yo me encargo de capturar a las víctimas. No te sorprenda que un día de estos algo me pase, pues cuando uno anda en esto, la verdad es que no termina bien. Pero pues mientras tanto yo ya pude darle casa a mis padres y a... Él guardó silencio. Entonces yo le pregunté: ¿a tus padres y a quién, Andrés? Eres casado, ¿verdad? Mira, Lupe, no te lo quería decir para que no te sintieras mal, pero sí, tengo esposa. Pues te entiendo, y no estoy en la posición de exigirte nada, pues tú me has ayudado bastante, y desde que te conocí no me ha faltado nada. Solamente que hubiera preferido que me lo dijeras desde el principio. Aún y con esa omisión de su parte, nunca nadie me había tratado tan bien, ni me había querido tanto. Yo seguía sin ser consciente de que lo que él estaba haciendo también se consideraba abuso de menores. Al poco tiempo de que Andrés me confió ese secreto, yo empecé a tener náuseas, mareos. Ninguna comida me caía, pues estaba embarazada. Esperaba a un hijo de Andrés, y fue entonces cuando le di la noticia. Mientras tanto, yo me prometía a mí misma que cuidaría a ese bebé con el amor que a mí siempre me hizo falta. Los días posteriores
Andrés se ausentó más de lo acostumbrado, y aunque a mí seguía sin hacerme falta nada para seguir viviendo, lo estaba extrañando mucho. Un día después de haber pasado casi una semana ausente, él llegó muy apurado a la casa. Escuché que entró corriendo y cerró muy fuerte la puerta. ¿Qué pasa, Andrés? Me asustas. Rápido, Lupe, asómate a la ventana y dime si no hay nadie esperándome ahí afuera. Algo salió mal, y al estar recogiendo un rescate, los familiares de la víctima nos hicieron una emboscada. Nos dispararon y nos siguieron por un largo tramo, pero yo creo que pude perderlos. Pero no sé qué le pasó a mi colega. Yo creo que él ya se lo cargaron. Ay, Andrés, prométeme que si sales de esta, vas a buscar la manera de dedicarte a otra cosa. Tengo mucho miedo de perderte. Mira, por aquí hay muchas fábricas en las que están solicitando ayudantes. Ahora mismo no te puedo prometer nada, Lupe. Solo de pensar el tener que pasar todo el día encerrado en una bodega para que apenas si pueda ganar lo necesario para pagar una renta. No lo sé, Lupe. No logro imaginar lo difícil que sería vivir con un salario mínimo, pues nos ponemos a trabajar los dos. No sería la primera vez que yo tenga que buscarme la vida, y qué mejor que hacerlo por ti y por nuestro hijo que viene en camino. Ya veremos, Lupe. Ya veremos. Por ahora primero tengo que salir de esta. Cuando Andrés se dio cuenta de que nadie lo había seguido hasta la casa, salió de nuevo. Si algo me ocurre, con esto pon un negocio, Lupe. Por favor, cuida mucho a nuestro hijo. No digas cosas, Andrés. Vas a ver que todo va a estar bien. Cuando él se aseguró de que nadie lo había podido alcanzar, me dejó un maletín lleno de dinero. Me dijo que me serviría para vivir durante un tiempo y después se fue. Definitivamente algo presentía, porque eso lo sentí como una despedida. Pasó alrededor de una semana en la que no supe nada de él. Sin embargo, una mañana al despertar, me di cuenta de que afuera de la casa había mucho alboroto. Patrullas y policías ministeriales habían encontrado los restos de una persona descuartizada en 2 bolsas negras. Hasta antes de salir a la calle, yo no sabía nada de lo que había pasado afuera. Pero cuando pisé la banqueta, los policías estaban abriendo una de las bolsas, y lo que vi me hizo desmayarme en ese instante, pues era la cabeza de Andrés. Nunca se supo quién fue el responsable. Testigos dijeron que él llegaba a ese domicilio y se me confiscó todo el dinero que tenía. Yo aún era menor de edad y me metieron a un centro para menores infractores, solamente por ser cómplices según ellos, pues al tener conocimiento de lo que él hacía, así me calificaron. Mi bebé nació en ese correccional y al poco tiempo de que eso ocurrió, pasó algo que me sorprendió mucho. Por ser un infractor menor de edad, al parecer las autoridades se dedicaron a localizar a mis padres, y fue así como resurgió a la escena mi madre. Un día, ella llegó a visitarme. Sin embargo, esa visita la sentí como si ella esperara obtener algo de mí, pero para su sorpresa, las autoridades me habían quitado todo. Yo ya no tenía nada de lo que me había dejado Andrés, ni siquiera un lugar en donde vivir. Fue relativamente poco tiempo el que estuve ahí, pues cuando cumplí la mayoría de edad pude salir libre, pero ahora estaba peor que antes, pues tenía a alguien que dependía de mí y no tenía un lugar a donde llegar. Cuando salí del tribunal, lo primero que hice fue ir a ese lugar en donde estaba aquel altar a la Santísima Muerte. Este aún seguía ahí, aunque un poco descuidado. Yo sentí mucho pesar, sentí compasión por ella. La inocencia que hasta cierto punto tenía aún me impidió ver cómo es que funcionaba en realidad la devoción hacia la niña blanca. Pese a que alguna vez
El guardia que me la presentó ya me lo había advertido, pero yo no había caído en cuenta de que lo que me había pasado tenía que ver con aquella advertencia. He decidido venir a verte para pedirte un último favor. Te prometo que si me vuelves a ayudar, no te volveré a pedir nada más, pues sé bien que ya me has hecho varios favores. Te prometo que si algo me falla, yo misma me daré por vencida, pues entenderé que a esta vida he venido solamente a sufrir. Al salir de ese callejón, sentí como si una luz iluminara mi camino. Recordé de pronto que cuando mi mamá me visitó en aquel tribunal, me había dejado su número telefónico, y al estar en la calle con un pequeño ser a mi lado, no tuve otra opción que llamarle. De lo contrario, tendríamos que vivir de nuevo en las calles. Bueno, mamá, soy yo, Lupe. Acabo de salir de la correccional. ¿Crees que me pueda quedar unos días contigo? Ay, Lupe, déjame ver. Ahorita te marco. Ella me consiguió un cuarto en casa de mi tía Perla, su hermana. Ahí pude quedarme por un tiempo. Cuando retomé la relación con la familia de mi madre, me di cuenta de que a mi tía Perla le estaba yendo muy bien económicamente, pues tenía varios puestos en los que vendía artículos para celulares, cargadores y audífonos. Yo no tenía idea de cuánto se podía ganar vendiendo ese tipo de cosas en la actualidad. Ella estaba forrándose en billetes. Oiga, tía, ¿no me da trabajo con usted en uno de sus puestos? Yo necesito trabajar para poder cuidar a mi hijo, al mismo tiempo que me gano un dinerito. Ella me dio oportunidad de cuidar uno de sus puestos en un tianguis muy grande. Ahí pude trabajar y cuidar a mi pequeño al mismo tiempo. Mi tía tenía una hija de la misma edad que el mío, así que me pidió de favor si estando en el puesto podía también cuidar a su pequeña. Era muy pesado el trabajar todo el día desde tan temprano para obtener apenas sí unos cuantos pesos por parte de ella, y me daba mucho coraje el ver que ella ganaba tanto dinero y a cambio yo estaba recibiendo muy poco. Fue entonces cuando me puse a recordar aquellas pláticas que tenía con Andrés, después de que me confesara a lo que se dedicaba en verdad. Ahí se me ocurrió algo. Solamente tenía que pensar en un plan, pues era una idea descabellada. Pero pensé que si a la organización para la que él trabajaba le había funcionado, ¿por qué a mí no habría de funcionarme? Tenía a mi primera víctima. Ella era mi propia sobrina. Con lo poco que me pagaba mi tía, apenas si logré juntar lo suficiente para volver a rentar un pequeño cuarto dentro de una vieja vecindad. Ya había dado el primer paso para echar a andar mi plan, tomando en cuenta de que mi tía no cuidaba muy bien a su hija por estar cuidando sus negocios, pues aproveché la oportunidad y privé de la libertad a esa pequeña. Fue muy fácil ir a sacarla de su casa. Un día yo sabía que ella no estaría, pues solía dejar a la nena y ella podía salir y andar jugando afuera de su casa sin que nadie la cuidara. Eso es muy común en el lugar donde yo vivo. También por eso es muy común que a los pequeños les ocurran desgracias. Esa tarde fue suficiente con que yo pasara por su casa y me llevara a la niña cargándola y cubriéndola con un rebozo, como si estuviera dormida. Ella se quedó bien a gusto, pues yo siempre la cargaba cuando estaba en el puesto. La falta de experiencia y planificación provocaron que desde el inicio todo aquello estuviera destinado a la fatalidad y al fracaso. Desde teléfonos públicos yo llamaba pidiendo el rescate, distorsionando mi voz. Era muy fácil con una aplicación del teléfono. Solía grabar las notas de voz y después las editaba, de tal manera que al llamar solo reproducía el audio. Eso lo aprendí de Andrés.
Mi tía pidió un par de días para juntar el dinero que yo le estaba pidiendo. Mientras tanto, me presentaba a trabajar en el puesto con mi pequeño, mientras la niña se encontraba en mi vivienda, amordazada y recluida en la oscuridad. Conforme pasaban los días, yo iba cayendo en cuenta de que esa pequeña ya sabía hablar, y si me señalaba como responsable, yo estaría en graves problemas. Así que tomé la decisión de acabar con su vida para salvar la mía y la de mi bebé. Ahora me doy cuenta de lo cruel que fui y de lo cegada que estaba en ese entonces, pues esa pobre inocente no tenía la culpa de nada. Fue relativamente fácil para las autoridades atraparme. Eso ocurrió mientras yo recogía el rescate, pues no tenía ni siquiera un vehículo para poder huir. Mi inexperiencia en esas actividades ilícitas me llevaron a cometer un error tras otro. Así que hoy en día me encuentro pagando mi condena, pues para las autoridades fue realmente fácil armar un expediente en mi contra, tomando en cuenta todas las evidencias de mis acciones. Habían encontrado el cadáver de mi pequeña prima en el cuarto que yo rentaba. No me dio tiempo ni siquiera de deshacerme de él para huir. Paradójicamente, hoy en día mi pequeño hijo se encuentra a cargo de mi madre, esa que años atrás me había abandonado a mi suerte. Estoy segura que lo que me pasó fue a consecuencia de lo que yo le había pedido a la Santa Muerte, y puedo decir hoy en día, con base en mi experiencia, que la Santísima Muerte se cobra todos y cada uno de los favores cuando obras mal. No puedo hablar en nombre de todos, pero en mi caso así fue como lo viví. Hoy en día sigo en espera de mi condena y estoy pensando seriamente en rezarle nuevamente para que me ayude, y aunque antes había dicho que no lo volvería a hacer, estando aquí adentro ya uno piensa diferente. Pues una cárcel es mucho más cruel que un correccional, y cuando uno está afuera, la gente no se da cuenta de lo cruel que la vida puede ser aquí adentro de la cárcel. A estas alturas, creo que ya no me puede pasar nada peor en la vida. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios a cada semana. Quiero agradecerte nuevamente por todos tus comentarios. Los tomo muy en cuenta para seguir creciendo constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.